el omega 3 debe de cumplir con ciertas características. Debe ser omega 3 de animales marinos. Lo digo de esa manera para entender un poco que no es solamente de pescado, podría ser omega 3, por ejemplo, de crustáceos como camarón o como crin, o puede ser de pescado directamente, de diferentes variedades de pescado, pero para que el omega 3 tenga los efectos que los diferentes estudios han dicho, debe ser un omega 3 de origen animal, particularmente de pescado. En este caso, el omega 3 que deriva de plantas no tiene la capacidad o la respuesta clínica que tiene el omega 3 que deriva de animales marinos. Hay razones bastante importantes para esto. Por ejemplo, la cadena de el omega 3 de pescado es una cadena diferente que la cadena de omega 3 de las plantas. Por otro lado, ese tipo de cadena favorece que el omega 3 de pescado tenga grandes beneficios de protección a nivel cardiovascular y propiedades inflamatorias muy interesantes. En el caso del omega 3 de las plantas, la cadena que tiene es diferente y no tiene la potencia antiinflamatoria y la potencia de prevención de problemas cardiovasculares que el omega de origen marino, digámoslo de esa manera para que me sea más fácil, sí tiene. Por otro lado, existe una competencia, eso es una competencia natural entre el omega 3 y el omega 6 y el omega 9. Entre más omega 6 y omega 9 hay, más se inhibe la acción del omega 3. Y aquí tenemos nosotros un problema. En este caso, es que nuestra dieta actual está bastante sobrecargada de omega 6, pero es muy pobre en omega 3. Entonces, el poco omega 3 que tenemos se pierde en esta competencia que existe entre el omega 3 y el 6. La proporción debería de ser, para que se mantuviera la funcionalidad de ambos omegas, la proporción debería ser de 4:1 como máximo, entre omega 6, que sería el que tendría 4 veces, con omega 3, que sería el que tendría 1:4 como máximo. Sin embargo, la dieta que nosotros llevamos en diferentes estudios, se ha visto que la proporción es demasiado alta para el omega 6 y muy pobre para el omega 3. Las proporciones de los diferentes estudios de nutrición que se han hecho han visto que el omega 6 en dieta supera en 40:1 al omega 3. Entonces lo inhibe completamente. Prácticamente el poco omega 3 que hay queda completamente inhibido por su competencia natural con el omega 6. Por eso es que estos suplementos que son omega 3, 6 y 9 en realidad no funcionan, porque el poco omega 3 que podías adquirir ya queda inhibido por el omega 6 y el omega 9 que está en el propio compuesto. Tiene que ser entonces omega 3 puro, no debe estar combinado con omega 6 y con omega 9. Esto viene principalmente de las plantas y ese es el segundo motivo para sugerir que el omega 3 sea de origen marino, porque el omega 3 de origen de plantas siempre viene de manera natural en su aceite combinado con omega 6 y 9. Entonces ya existe una inhibición natural del omega al consumir omega 3 de origen vegetal.
Entonces, esos serían como los dos puntos principales, las diferencias en las cadenas y la diferencia de la competencia que hay entre el omega 6 y 9 contra el omega 3. Por eso es que para nosotros la indicación, y para que ustedes entiendan también, que pueden ustedes ver, entrar, investigar, ver varios de los estudios que se han hecho. Todos esos estudios que se han hecho con omega 3 de origen marino. Entonces, eso lo debemos tener nosotros bien claro para entender un poco los beneficios que van por acá. Antes de que empezara la pandemia, hubo estudios prospectivos a doble ciego y a largo plazo en grupos grandes de pacientes en los que se pudo documentar que el consumo de omega 3 era un factor esencial para la prevención de problemas cardiovasculares en los adultos. Ya se veía con claridad conforme el estudio avanzaba, fue un estudio prospectivo que duró 5 años, se veía con claridad que la tendencia a que hubieran infartos, a que hubieran derrames cerebrales, problemas de aterosclerosis, era notoriamente menor en el grupo que consumía omega 3 que el grupo que consumía placebo. Estos estudios son muy importantes. Estos son los estudios que se llaman a doble ciego. ¿Por qué? ¿Por qué se llaman a doble ciego? Se llaman así porque toda la gente que está participando, los investigadores y los pacientes que aceptan participar, todas las personas que participan, no saben en realidad qué se les está dando. Algunos reciben cápsulas de omega 3 que son verdaderas y otros reciben otras cápsulas que son exactamente iguales en forma, en tamaño, en color, en todo, pero que no son omega 3. Entonces, la ventaja de este tipo de estudios es que el investigador, digamos, el médico que da el medicamento, no sabe si está dando medicamento verdadero o está dando placebo. Y el paciente que lo recibe lo toma y no sabe si está tomando medicamento verdadero o está tomando placebo. Después se empiezan a recabar los resultados y después de tener ya todos los resultados, se descubre qué pacientes eran los que tenían omega y cuáles no, hablando del omega concretamente. Entonces, hasta ahí se sabe y se ve el análisis estadístico para saber si realmente hubo un beneficio o no, si realmente los que tomaron el omega tuvieron diferentes resultados de los que no. O puede ser que tomaron omega y no resultó en nada. Pero en este caso, ese estudio a doble ciego es un estudio que verificó en el seguimiento durante 5 años de los pacientes que el beneficio superaba ampliamente al que no tomaba omega 3. Es decir, el omega 3 era un ultraprotector a nivel cardíaco y a nivel vascular. Esto no ocurre con el omega 3 que deriva de plantas, es básicamente con el omega 3 de origen animal. Entonces, si ustedes quieren un potente protector a nivel cardiovascular, utilicen omega 3 de origen marino, como lo decíamos. Y de esa manera se demostró disminución en infartos, disminución en eventos vasculares, cerebrovasculares, derrames, aterosclerosis y un montón de cosas. Luego viene la parte ética. Bueno, ¿cómo así que yo le voy a dar a un paciente algo que yo sé que no sirve y al otro sí le estoy dando algo que sirve? Eso no sería ético. No, porque en el momento en que se empieza a estudiar una molécula de estas, es porque la molécula no tiene ningún dato
para decir que de verdad sirve. Entonces, se le está dando a los dos porque realmente no sabemos, de ahí parte un estudio de este tipo, si realmente el omega le va a servir de algo o no. Entonces, no es que yo le esté negando a un grupo de pacientes el tratamiento, simplemente estoy aplicando el tratamiento porque sospechamos que puede funcionar, pero no estamos seguros. Hay comités de ética. Cada vez que se va a hacer un estudio de estos, interviene un comité de ética para cerciorar, garantizar y autorizar el estudio para que ese estudio cumpla con las características específicas de ser un estudio que respete la ética en cuanto al enfoque clínico sobre humanos y que las aplicaciones del mismo superen con creces a los potenciales riesgos que podrían haber. Porque claro, nadie esperaba que en el estudio de omega 3 fueran a haber efectos adversos graves o riesgosos importantes, pero hay otros estudios con moléculas químicas nuevas, con antibióticos y demás cosas que sí han tenido en cierto momento una curva de efectos secundarios que ha obligado, en el caso más extremo, a detener los estudios. Pero les explico así a grandes rasgos esto de los estudios para entender que este tipo de estudios forman la columna vertebral de lo que se conoce como medicina basada en evidencia, que tiene que ser una medicina que demuestre más allá de toda duda la respuesta clínica adecuada de los pacientes. Pues así también se empezaron a hacer estos estudios con omega 3 en pacientes que no tenían COVID, pero querían probar si era efectivo para prevenir el COVID, tanto como si a la persona le daba COVID, ver si la enfermedad se comportaba de una manera diferente. Para ambos casos se encontraron datos diferentes. En general, el omega 3 no fue de gran utilidad para prevenir el COVID. Es decir, el riesgo que el paciente tenía de infectarse, aunque se vio que podía ser levemente menor, en realidad era una proporción muy pequeña. Sí podía tener menos riesgo, pero era una proporción muy pequeña. Habían ciertos datos que orientaban a que podría haber tenido una participación más importante en la prevención, pensando en ciertos compuestos del omega 3 que podían tener actividad antiviral. Sin embargo, en el estudio clínico, ya con los pacientes tomándolo, se descubrió que no, que en realidad el omega 3 no prevenía en una manera significativa, en pruebas estadísticas de una manera significativa, la infección. Entonces, quedó descartado esta parte del estudio. El omega 3 no servía para evitar que el paciente se enfermara, no en una proporción que pudiéramos decir que era realmente un factor de alta protección. Sin embargo, en los otros grupos sí se empezó a distanciar de manera considerable un grupo del otro. En este caso, el grupo de participantes que tomaron omega 3 al momento de infectarse, resultó que la infección por el virus resultaba ser más leve, menos agresiva que el de las personas que no tomaban el omega 3. En este caso no fue un estudio a doble ciego. En este caso fue un estudio en el cual sabían quiénes estaban tomando omega 3 y que se infectaban y lo comparaban con otro grupo de pacientes que no habían estado tomando omega 3 y ver qué pasaba en ellos. Resultó que el paso de infección leve a infección moderada o severa fue mucho menor en el grupo que tomaba omega 3 que en el grupo que no tomaba.
Entonces la probabilidad de que la infección se convirtiera en una infección moderada o grave aumentaba de manera estadísticamente significativa en contraposición a los pacientes que sí tomaban el omega 3 de manera rutinaria. Y hubo otro inciso que se estuvo evaluando también. Resultó que los pacientes que tomaban de manera frecuente, ordenada, omega 3, estos pacientes tenían un índice de secuelas menor que los pacientes que no lo tomaban. Menor cantidad de secuelas, que era una de las líneas también de investigación. Y en segundo lugar, menor gravedad de las secuelas. Entonces ese era otro punto importante. Ya tenemos ahí la columna en donde la investigación, esos ya son datos de bastantes miles de pacientes, en los que se demostró que el omega 3 no servía para prevenir, pero sí era muy efectivo para evitar casos moderados y graves, y también era muy efectivo para disminuir la incidencia de complicaciones o secuelas, y que también era efectivo en lograr que las secuelas fueran de menor impacto, que fueran secuelas más leves. Entonces, este panorama del omega 3 es interesante conocerlo porque es un nutrimento que es fácil de conseguir, que no es costoso y que está al alcance de los pacientes. La dosis de prevención que se estuvo manejando fue una dosis de 2 cápsulas de omega 3 al día, que eso generalmente representaba de 1800 a 2000 miligramos de omega 3 al día, por el tipo de cápsula que se usaba. Y la dosis cuando el paciente ya estaba infectado, para tratar de evitar que la enfermedad progresara o que hubiesen secuelas, la dosis de omega 3 varió un poco entre unos estudios y otros, pero osciló aproximadamente en una dosis de 8 a 10 tabletas diarias, es decir, de 4 a 5 gramos. Allí aumentaba, de 8 a 10 gramos. Contra 2 gramos, que era la dosis de prevención. Aunque había diferente tabulación ahí también. El paciente que por espacio de tiempo amplio había tomado el omega 3 y había adquirido la enfermedad después de por lo menos 8 semanas de estarlo tomando, no necesitaba muchas veces altas dosis del omega 3 porque sus reservorios y el proceso de manejo de inflamación de su cuerpo era bastante óptimo a la hora de infectarse. Mientras que los pacientes que no tenían tiempo de estarlo tomando o no lo estaban tomando en absoluto y lo tomaban hasta el momento de infectarse, necesitaban dosis mucho más altas y muchas veces la respuesta no era tan efectiva cuando ya se utilizaba en el momento de manera de golpe a nivel de grandes dosis que cuando se había utilizado por dosis moderadas durante tiempo prolongado. Y aquí entra el último factor del que vamos a hablar en este momento y es el siguiente. Una de las complicaciones o la complicación que termina matando a la mayoría de pacientes que sufren de COVID es una tormenta de citoquinas, así se llama. ¿Qué es una tormenta de citoquinas? Es un proceso inflamatorio agudo, agresivo y descontrolado. Entonces, el paciente, para tratar de defenderse de la infección, reacciona de manera súper agresiva. Y esa manera mega agresiva de responder ante la infección genera un proceso inflamatorio en sí mismo, genera una turbulencia, un huracán de citoquinas, y esas citoquinas terminan generando un proceso inflamatorio extremadamente agresivo en el cuerpo del paciente, y es ese proceso inflamatorio, esa tormenta de citoquinas, la que termina matando al paciente. Es ahí donde interviene el potencial de modulación inflamatoria del omega 3.
Eso es lo que hay que entender así a grandes rasgos de por qué es tan importante este nutriente cuando nos centramos en hablar de limitación de progreso de la enfermedad hacia caso moderado grave y de limitación de las secuelas, cantidad y profundidad de las secuelas que los pacientes podrían tener.